Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Alguna vez sentiste el peso del mundo en tus hombros, solo y a 10.000 metros de altura? Elías, un chico de apenas 12 años, cuyo cuerpo delgado parecía llevar el eco de innumerables historias no contadas, se encogía en su asiento de clase económica, una isla de tela gastada en el inmenso océano de un Boeing 747. A 10.000 metros de altura, en medio de la monotonía susurrante de los motores, el aire reciclado olía a desinfectante y a promesas rotas, un contraste brutal con el aroma a tierra húmeda y especias que aún impregnaba los pliegues de su memoria. Sus ojos, profundos y oscuros, que habían aprendido a leer los matices de la vida en una favela vibrante, ahora se posaban en el diminuto pájaro de madera que su abuelo le había tallado, su amuleto, cuya superficie pulida y cálida se sentía como un pedazo tangible de hogar. La presión del aire en sus oídos era una punzada constante, un recordatorio físico de la distancia que lo separaba de todo lo conocido. Este no era un viaje cualquiera, era la culminación de los sueños de su comunidad, el sacrificio silencioso de su abuela, cuyo abrazo aún sentía grabado en la piel, un eco cálido que se negaba a desvanecerse en la soledad de su audaz aventura. El billete a un internado de prestigio en un país lejano era más que un trozo de papel, era una carga invisible, un futuro que pesaba más que cualquier equipaje físico, una mochila de esperanzas tejida con hilos de resiliencia y determinación. Elías, con sus manos pequeñas y firmes, acariciaba la madera, sintiendo cada veta, cada imperfección que contaba una historia de paciencia y amor. La cabina, un capullo de metal suspendido entre las nubes, era un microcosmos de mundos yuxtapuestos. Por la ventanilla, el azul infinito del cielo se extendía sin límites, una inmensidad que le provocaba tanto asombro como una punzada de ansiedad por lo desconocido que le esperaba. El zumbido constante del aire acondicionado, diseñado para calmar, ahora se sentía como un telón de fondo para el irritante lamento que venía de la parte delantera del avión, un sonido agudo y persistente que se clavaba en la mente de todos los pasajeros, perforando la frágil burbuja de tranquilidad. Era el llanto de un bebé, un grito primario que, con cada oleada, erosionaba la paciencia colectiva y la ilusión de un viaje plácido. Elías, acostumbrado al caos orquestado de su favela, donde la vida era una sinfonía de samba y risas infantiles, percibía este llanto como una nota discordante, un presagio de algo que estaba a punto de desequilibrar el delicado ecosistema del avión. ¿Sería posible que un solo lamento pudiera desvelar las profundidades de un viaje que apenas comenzaba? La tensión en la cabina, inicialmente un murmullo subyacente, se había transformado en una presencia casi física, palpable, densa como la niebla que a veces cubría su favela al amanecer. Cada pasajero, desde el ejecutivo con el portátil abierto, cuyas cejas se fruncían con cada nueva exhalación sonora del bebé, hasta la pareja de ancianos que intentaba sin éxito conciliar el sueño con los auriculares puestos, sentía el peso de esa intrusión sonora. Era un fenómeno universal, la irritación compartida, el agotamiento colectivo que se instala cuando el orden y la previsibilidad de un vuelo transatlántico se rompen de forma tan visceral. Los asistentes de vuelo, con sus sonrisas profesionales que ahora lucían más tensas que nunca, se movían con una eficiencia casi robótica, ofreciendo disculpas silenciosas y soluciones ineficaces. Habían agotado el repertorio, biberones de leche orgánica, juguetes caros que emitían luces y sonidos, paseos rituales por el pasillo de primera clase, cada intento una derrota más en la batalla contra el incesante lamento. En ese espacio confinado, a miles de metros de la Tierra, la autoridad no residía en el uniforme o en el est. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirse ahora, es gratis y no sales del vídeo. Para Elías, aquel vuelo no era solo un trayecto de un punto A a un punto B. Era un puente levadizo tendido sobre un abismo de incertidumbre, una promesa flotando a 10.000 metros de altura. Cada veta del pájaro de madera que su abuelo le talló, cada cicatriz en su superficie pulida, era un eco de las manos que lo habían bendecido, y de las esperanzas que cargaba en su frágil equipaje. Era el peso invisible de un futuro que su comunidad había soñado para él, un billete forjado con el sudor y la fe de muchos. Pero en aquel claustrofóbico capullo metálico, podría ese futuro empezar a desdibujarse antes de tocar tierra.
Elías sabía que un único lamento podía desvelar las profundidades de un viaje que apenas comenzaba, pero la cabina, en lugar de calmarse, parecía encogerse con cada grito, atrapando a todos en una danza forzada de irritación y resignación. ¿Sería este el verdadero bautismo de fuego para el chico de la favela, o solo el inicio de una tormenta que nadie podía prever? En el ojo del huracán, entre cojines de seda y copas de champán sin tocar, estaba la señora Valeria Montero. Su traje de sastre gris, tan impecable como su reputación de magnate tecnológica, parecía cortado en mármol, pero su rostro, normalmente una fortaleza inexpugnable, ahora mostraba la fisura de un tic nervioso bajo el ojo derecho. Acostumbrada a que el mundo se plegara a su voluntad, se sentía humillada, expuesta, ante la mirada silenciosa de los demás pasajeros. Cada intento fallido de los asistentes de vuelo, cada biberón rechazado, era un golpe a su aura de control. Una microhumillación que la corroía por dentro. El llanto de su hijo, Leo, no era solo ruido, era el eco de su propia impotencia. Esto no puede estar pasando, pensó Valeria con un nudo en el estómago, apretando los labios con tanta fuerza que sus comisuras se volvieron blancas. El santuario de terciopelo y silencio de la primera clase, un espacio diseñado para la élite, se había convertido en un escenario de descontrol. Las reglas no escritas de aquel mundo, donde el lujo garantizaba la paz, se desmoronaban con cada sollozo agudo. El juicio silencioso de los demás pasajeros, sus suspiros de impaciencia, se clavaban en ella como agujas invisibles, recordándole que, en ese momento, el dinero y el estatus no podían comprar ni un segundo de calma. Elías, desde su asiento de clase económica, sentía la resonancia de aquel llanto en sus propios huesos. No era solo el sonido, era la vibración de una desesperación que se extendía por la cabina, un cordón invisible que conectaba el lujo de la primera clase con la austeridad de su propia fila. Observaba a la mujer impecable, su tic nervioso, y sentía una punzada de algo más que lástima, una conexión profunda con la impotencia, un sentimiento que, a su manera, Elías conocía bien. La cabina, un microcosmos de mundos yuxtapuestos, se estaba volviendo insoportable. Su conflicto interno era un duelo silencioso. Por un lado, el deseo de pasar desapercibido, de ser una sombra en este nuevo y abrumador entorno que le intimidaba, de no ser un problema. Por otro, un impulso irrefrenable, guiado por una intuición y una humanidad, que trascendían las etiquetas sociales. Sus ojos, acostumbrados a encontrar soluciones en la escasez de la favela, observaban cada gesto de la señora Montero, cada reacción del bebé, buscando una clave, un hilo invisible que le conectara con la angustia del pequeño Leo. Las horas se arrastraban, densas como la niebla de su favela al amanecer. El aire reciclado de la cabina, cargado con la fatiga y la irritación colectiva, parecía volverse más pesado con cada minuto que pasaba. Los pasajeros, algunos con los auriculares apretados contra las orejas, otros con el rostro enterrado en sus manos, suspiraban con una resignación que rozaba la desesperación. Incluso el personal de cabina, con sus sonrisas profesionales cada vez más forzadas, comenzaba a mostrar signos de un agotamiento que apenas podían ocultar. La tensión era palpable, una carga estática que prometía estallar. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto crítico, el llanto de Leo alcanzó una intensidad insoportable. No era solo un lamento, era un grito desgarrador, un lamento de angustia que perforaba el alma. Valeria, con el cabello ligeramente despeinado, y el maquillaje corrido por las lágrimas contenidas, estaba al borde del abismo, su rostro una mezcla de frustración, vergüenza, y una impotencia que la asfixiaba. En ese instante, Elías sintió que la cabina entera contenía la respiración, esperando algo, cualquier cosa, que rompiera aquel hechizo de desesperación. Una voz interna, nacida de la resiliencia de su hogar, le susurró que no podía quedarse quieto. Impulsado por una comprensión silenciosa, por una valentía inesperada que le nacía de lo más profundo de su ser, Elías se levantó de su asiento. Sus pasos eran vacilantes, casi imperceptibles al principio, pero con cada uno de ellos ganaba una determinación que desafiaba las miradas curiosas y desaprobadoras de los pasajeros. Era el intruso, el que rompía la última norma tácita. Pero en su mano, el pequeño pájaro de madera, su amuleto, era un ancla en su audacia, una brújula que le señalaba el camino hacia aquella madre desesperada. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos.
El aire, que hasta hacía un instante parecía denso y pesado con la irritación, se cortó de repente. Las miradas de todos los pasajeros, antes fijas, en la señora Montero, o en sus propias manos, se clavaron en Elías. Un murmullo de sorpresa recorrió la cabina, una mezcla de confusión y desaprobación apenas contenida. Valeria, con el rostro surcado de desesperación, alzó la vista, sus ojos vidriosos encontrándose con los de aquel chico desconocido que se acercaba. Su ceño se frunció por un segundo. ¿Qué hacía este niño aquí? Los auxiliares de vuelo se movieron, alertados, pero el silencio expectante los detuvo. Elías, sintiendo el peso de cada par de ojos, avanzó, su pequeño pájaro de madera ahora más que un amuleto, una extensión de su propia valentía, un puente silencioso entre dos mundos que la vida había mantenido separados. Cada paso era un desafío a las normas no escritas, una declaración de que la humanidad podía trascender cualquier barrera. El llanto de Leo, por un instante, pareció disminuir su intensidad, como si también él sintiera la extraña energía que se movía por el pasillo. La cabina entera contuvo la respiración, a la espera de lo impensable. No dejes que esta historia termine aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. Elías avanzó, cada paso un eco silencioso en el aire denso y cargado. La cabina entera, que hasta hacía un instante parecía contener la respiración, ahora exhaló un murmullo de incertidumbre. Se detuvo ante la señora Montero, su figura menuda y su ropa humilde contrastando brutalmente con el lujo de la primera clase, un espacio que la desesperación de Valeria había despojado de su brillo. Los ojos oscuros del chico, acostumbrados a la luz vibrante de su favela, se encontraron con la mirada vidriosa y desorientada de la magnate. En su mano, el pájaro de madera parecía vibrar con una energía propia, un pequeño tótem de resiliencia frente al desorden. Sin mediar palabra, con una calma que descolocó a Valeria y a todos los presentes, Elías extendió su mano. No ofrecía un juguete brillante ni un biberón. Con la palma abierta, presentó el pequeño pájaro de madera a Leo. La madera, cálida y pulida por el tiempo, contrastaba con la fría opulencia de la cabina. El bebé, con el rostro enrojecido y bañado en lágrimas, fijó sus ojos hinchados en el objeto inesperado. Su llanto, un torrente incesante, se interrumpió por un segundo, transformándose en un hipo tembloroso, mientras un diminuto dedo se estiraba, indeciso, hacia la figura tallada. Valeria lo miró, primero con un ceño fruncido de desaprobación, luego con una perplejidad creciente. ¿Qué demonios está haciendo este crío?, pensó, su mente pragmática incapaz de procesar la situación. Su instinto era rechazar la intrusión, su orgullo herido por la exposición, pero la minúscula pausa en el llanto de Leo, un respiro en la tormenta, la detuvo. Pero el alivio fue un suspiro fugaz. Leo, con un nuevo impulso de angustia, volvió a romper en un llanto aún más agudo, rechazando la mano extendida de Elías con un manotazo instintivo. La pequeña figura de madera cayó al suelo de terciopelo con un golpe sordo, un sonido que pareció amplificarse en el silencio tenso. Elías sintió una punzada de vergüenza, el calor subiéndole por el cuello. Las miradas de los pasajeros, ahora más duras, lo empujaban hacia atrás. Su determinación flaqueaba, la voz de su abuela, que le había infundido valor, ahora era solo un eco lejano. Estuvo a punto de darse la vuelta, de encogerse de hombros y retirarse a su burbuja de anonimato. Pero justo cuando Elías estaba a punto de girarse, sus ojos se posaron en su mochila vieja, que aún colgaba de su muñeca. Recordó las noches en la favela, el suave balanceo de su abuela cuando lo acunaba, el ritmo constante de sus palmas en su espalda. Una idea, sencilla y poderosa, le atravesó. Se agachó, recogió el pájaro de madera, y en lugar de ofrecerlo de nuevo, comenzó a balancear suavemente la mochila a un lado del asiento, creando un ritmo constante, casi hipnótico, como el de un corazón latiendo, o el de una cuna meciéndose. Sus ojos, profundos y llenos de una empatía antigua, se fijaron en Leo, ofreciéndole una conexión silenciosa, un puente de humanidad. El bebé, con un último sollozo que se fue apagando, pareció percibirlo. Su mirada, aún vidriosa, se encontró con la de Elías, y en ese instante, en medio del estruendo apagado de los motores, algo cambió. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber.
pero el frágil momento de calma duró apenas un suspiro. Como si la cabina entera contuviera la respiración para luego exhalarla en un lamento compartido, Leo volvió a romper en un llanto, esta vez con una furia renovada, un torrente de angustia que parecía arrastrar consigo la última pizca de esperanza. Elías, con el ritmo constante de la mochila en su mano, sentía cómo la determinación flaqueaba. El aire se hizo pesado, casi irrespirable. Las miradas de los pasajeros, ahora cargadas de una desesperación silenciosa, se clavaban en él y en Valeria, un juicio mudo que gritaba: «Esto es inútil». La señora Montero, con el rostro descompuesto, se encogió en su asiento, los hombros temblorosos, al borde del colapso. Era un callejón sin salida, una pared invisible que se alzaba entre el niño y la paz. Fue entonces, en la cúspide de la desesperación, cuando la mente de Elías, entrenada en la escasez para encontrar soluciones donde otros veían el final, recordó el zumbido suave y constante de las cigarras al atardecer en su favela, el sonido que su abuela imitaba con un siseo bajo y rítmico para calmarlo. Sin dudar, y manteniendo el suave balanceo de la mochila, acercó el pequeño pájaro de madera a la oreja de Leo, y comenzó a emitir un siseo bajo y melódico, un sonido casi imperceptible para los adultos, pero que para el bebé, en su mundo de angustia, resonó como un eco familiar. Era un sonido ancestral, un susurro de tierra y vida, una melodía sin palabras que hablaba directamente al corazón. Y ocurrió. El llanto de Leo, que hasta hacía un instante era una tormenta indomable, se desvaneció, no en un sollozo, sino en un suspiro, un delicado balbuceo que llenó el espacio. Sus pequeños ojos, aún hinchados y enrojecidos, se fijaron en el pájaro de madera, y en la cara de Elías, llenos de una curiosidad infantil que disolvió la angustia. Las manitas de Leo se estiraron, no para rechazar, sino para aferrarse suavemente al amuleto de madera, sintiendo la calidez pulida entre sus dedos. En la cabina, el silencio que siguió fue tan profundo que se pudo escuchar el suave zumbido de los motores. Valeria, con la boca entreabierta, se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la escena, incapaz de procesar el milagro que se desplegaba ante ella. Para Elías, la sensación fue un torrente cálido de alivio y orgullo. Una punzada de felicidad genuina le atravesó el pecho, y una lágrima solitaria, tibia y salada, resbaló por su mejilla, un testimonio silencioso de su pequeña pero monumental victoria. Leo, ahora completamente absorto en el pájaro de madera, jugueteaba con él, emitiendo pequeños ruiditos de asombro. El siseo suave de Elías y el balanceo rítmico de la mochila continuaron, un bálsamo para el alma de la cabina. Valeria, aún en shock, extendió una mano temblorosa y acarició la cabeza de su hijo, luego alzó la vista hacia Elías, sus ojos, antes endurecidos por la frustración, ahora llenos de una gratitud abrumadora. Un gracias, casi inaudible, se escapó de sus labios, cargado de un peso que trascendía las palabras. La tensión se disipó como la niebla al sol. Los pasajeros, antes tensos y exasperados, se relajaron visiblemente, algunos soltando suspiros de alivio, otros intercambiando sonrisas que no necesitaban explicación. El ambiente en el Boeing 747 había cambiado por completo, transformado por un acto de humanidad inesperado y puro. En ese momento, Elías no era solo un chico de la favela, era un faro, un recordatorio de que la verdadera conexión humana no entiende de clases, de etiquetas ni de fortunas. Su gesto simple había logrado lo que el lujo y la tecnología no pudieron, demostrando que a veces, la solución más profunda reside en la más pura de las intenciones, en la sabiduría ancestral de un hogar humilde, en un corazón abierto. Aquel vuelo ya no era solo un trayecto, sino una lección de humanidad, un eco de que la empatía puede desarmar cualquier barrera, abriendo caminos inesperados donde antes solo había un abismo. Su historia es la prueba de que el valor reside en la esencia, no en la apariencia. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia. La aeronave surcando el cielo nocturno ya no era un capullo de tensión, sino un espacio compartido donde la calma había regresado. La luz tenue de la cabina iluminaba el rostro sereno de Leo, dormido con el pájaro de madera en sus brazos, y la figura menuda de Elías, de vuelta en su asiento, con la mochila ahora silenciosa. El eco de su acto perduraría mucho más allá del aterrizaje, un testimonio de que incluso a 10.000 metros de altura, la humanidad siempre encuentra la forma de conectar, de sanar y de inspirar.
Aquel encuentro, gestado entre las nubes y el metal, se convirtió en el catalizador de un nuevo capítulo. La señora Montero, con una perspectiva transformada, no olvidaría la lección de humanidad recibida. Su influencia, antes dedicada exclusivamente a los imperios tecnológicos, comenzaría a tejer hilos de apoyo para iniciativas comunitarias, buscando puentes donde antes solo veía abismos. Para Elías, la beca en el internado era ahora más que una oportunidad, era la confirmación de que su esencia, su sabiduría nacida de la favela, tenía un valor incalculable. Con el pájaro de madera, su amuleto y su brújula, no solo llevaba el peso de las esperanzas de su comunidad, sino también la certeza de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de tocar el alma de otros, de tender una mano, de recordar que, más allá de cualquier barrera, todos somos parte de la misma humanidad. Su historia, la de un chico que calmó una tormenta con un susurro, se convirtió en un eco inspirador, un recordatorio de que cada acto de bondad siembra un futuro más justo y conectado. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.